se llama Entre Cristo y una palangana. Entre Cristo y una palangana. Si le dan a elegir a usted entre una palangana y Cristo, ¿usted con quién se queda? Algunos lo están pensando, ¿no? Me hace acordar a esta palabra que voy a compartir ahora. Otros dicen, no, Cristo, pero otros lo están pensando. Compartimos entonces, la palabra del Señor está en Mateo, capítulo 27, versículo 22. La tenemos, me dicen, la tengo. La vamos a compartir siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre Cristo y una palangana. Y es una pregunta que surge en un momento muy especial en la vida de un procurador romano. Prácticamente acá está posicionado como juez, es un gobernador, es una persona de autoridad. Sus decisiones pesan, toda decisión pesa, ¿no? Nosotros en lo personal sabemos, las buenas y las malas. Pero acá tenemos él tenía que tomar una decisión y de repente en esa convergencia de emociones internas viene esta pregunta a su boca. Y dice así la palabra del Señor, la compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron que sea crucificado. Amén, amén y amén. Esta es tu palabra, por ella queremos ser bendecidos, promovidos y revelados a un nuevo nivel de madurez y de gloria. Amén, amén, amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Hermanos, el momento que estamos viviendo es un momento de terror. Jesucristo fue enviado por el Padre a la tierra y como ustedes saben, Él vino con una misión: traer la revelación del corazón del Padre encerrada en un mensaje integrador y conciliador que nosotros, y la Biblia le llama el Evangelio, esas buenas noticias. Alguien dijo por ahí que el Evangelio es una carta que Dios le manda a todo ser humano en la tierra. Alguien dijo por ahí que el Evangelio tiene todas las respuestas a los vacíos existenciales que el ser humano todavía aún no puede resolver. Preguntas filosóficas: ¿quién soy? ¿Qué hago en la tierra? ¿A dónde me voy? Como por ejemplo, Jesús trajo en el Evangelio todo ese secreto revelado. Está a horas de salir de este mundo y ya pasaron esos momentos bonitos con sus discípulos en la Santa Cena. Es la última vez que cenó con ellos. Pasó esa experiencia de sentirse solo en el huerto de Getsemaní, donde se fue a orar como un tiro de piedra y de repente le dijo a sus discípulos que se queden orando por él, y cuando él volvió los halló durmiendo 3 veces, hasta que dijo: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Donde al Padre le habló y le pidió si podría hacer posible que el trago amargo, que era esa muerte feroz de la cruz, él la pudiera cambiar por otro tipo de estrategia de salvación. No obstante, el cielo permaneció mudo y él entendió que el Padre quería que la voluntad fuera que él pasara por la cruz. Ya había pasado ese momento de Getsemaní, de ese momento de mucha aflicción. Había pasado la traición de Judas. Judas, ese que había estado entre los 12, que después vino con una multitud de soldados y lo señaló con un beso, porque a Cristo no lo conocían mucho. Dijo: el que yo bese, ese es, y lo besó. Y él dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ya había pasado inclusive ese momento de Pedro en el patio de Anás, donde estaba calentándose en aquella noche fría, y de repente una de las empleadas domésticas lo reconoció como que era del grupo de Jesús. Dijo, él estaba entre los que lo seguían. Dijo: Pedro, ¿yo? ¿Cuándo? Yo jamás. Y por 3 veces, en 3 veces lo niega. Y recuerdo una profecía de Jesús de hacía
un par de horas nada más, literalmente un par de horas, porque en la cena Jesús había hablado de su muerte, había hablado que lo iban a abandonar, lo iban a dejar, y lo iban a tratar como un malhechor. Y él dijo, no, jamás, hasta la muerte estoy dispuesto a ir contigo. Y ahí se cumplía la palabra de Dios cuando él dijo, no, yo no lo conozco. Todos esos momentos habían pasado y ahora se encontraban frente a frente dos personas muy importantes. Uno, un juez en la tierra, Pilato, y el otro, el juez de la eternidad, Jesucristo. Su actitud no es la de un ser superior, creador, omnipotente, que abarca todas las esferas del universo. No, su actitud es sumisa y es humilde. Por otra parte, Pilato, ese procurador, ese juez, entra a vivir una de las experiencias más confusas de su vida y se encuentra emocionalmente hablando en una encrucijada, porque tiene que decidir entre matar a Jesús o dejarlo vivo. Para esto, el juez de la tierra y el juez del cielo están ahí y surge esta pregunta, la que yo les leí. ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Y va y le pregunta a la multitud. ¿Qué dice la multitud? Que sea crucificado. Vemos que hay decisiones, hermanos, que urgen. Hay decisiones que no podemos evadir, no podemos evitar, no podemos dejársela a otros. Y hay decisiones que sí o sí nos promueven acción. Decisiones relevantes que nadie puede tomar por nosotros. Yo estoy seguro que Pilato, en esta encrucijada emocional que se hallaba, estaba como de alguna manera pidiendo a gritos que alguien decidiera por él. Y es por eso que él se pregunta, ¿qué haré? Es como que si alguien te estuviera esperando que alguien le marque un camino, una dirección, ¿por dónde voy? ¿Cuál es la cosa? Cuando él tenía que tomar esa decisión. Ahora, se encontraba entre tres presiones. La primera es su convicción. Y yo para eso lo voy a fundamentar en el versículo 18 del mismo capítulo, el 27. Dice así, miren la convicción. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y el 23 dice, el gobernador, y el gobernador, que es él, Pilato, les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía una convicción. Él sabía quién era Jesús. Eso era una presión, porque tenía que decidir entre lo que él creía y lo que sabía que era bueno, a toda la presión que tenía afuera. La segunda presión es la carga y el pedido, prácticamente yo lo extraigo, digamos, porque está implícito, de ruego de su esposa, que está en el versículo 19, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. ¿Qué había pasado, hermanos? La mujer había soñado y estaba atormentada y sabía que matar a Jesús iba a ser contraproducente para ellos, lo sabía. Dios se lo había revelado. Y la tercera presión que se encuentra aquí, Pilato, y por eso dice, ¿qué haré? ¿Para dónde voy? ¿Quién me tira una soga, una línea? A ver, alguien me muestre un indicio para dónde, qué camino tengo que tomar. ¿Saben por qué? Porque la tercera presión era la multitud. Una multitud enardecida, una multitud que odiaba a Jesús y que ante la propuesta del juez, porque en aquellos días se estilaba que en esas fechas santas, las Pascuas, el juez podía liberar a alguien en un acto de gracia de uno de los reos. Ante la propuesta de ¿a quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Que está en el versículo 20 y 21. Ellos eligieron antes que a Jesús a Barrabás para que sea libre. ¿Sabe quién era Barrabás? Era la lacra de la sociedad. Era lo peor. Era eso que hoy vos salís a la calle y tenés que andar escondiéndote
Porque no sabes si vienen, te roban, te matan, te pisan, te violan. Son pecadores, oramos por ellos. Que por supuesto no vayan al infierno. Pero mientras que no se convierten, son un instrumento usado por el diablo y de muerte. Barrabás era algo así. Era eso que no, como decimos comúnmente, no merece el perdón de Dios. Aunque en la gracia todos somos perdonados, pero es un dicho que nosotros tenemos, ¿sí o no? No, este no merece el perdón de Dios. La gente ante Barrabás, la lacra de la sociedad, lo peor, lo más bajo, lo más perverso, lo más dañino. No sé, diríamos un violador de un bebé, no sé, cosas que son fuertes. La gente eligió darle la libertad a Barrabás y que Jesús sea apresado y lo termine matando. Entre esas tres presiones se encontraba Pilato, su convicción, el pedido de su esposa y toda esta multitud enardecida que decía: crucifícanle, crucifícanle. ¿Qué hizo? ¿Qué haré?, se preguntó. El versículo 24 lo define todo. Diga conmigo, lo define todo. El versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Amados, Pilato entre Jesús, rodeado de presiones como las que mencioné, preguntando y soltando la pregunta al aire: ¿qué hago? La decisión la acaba de tomar. Las cosas ya están dadas. Tráiganme la palangana con agua, que me tengo que lavar las manos, porque lavarse las manos es un símbolo de yo no, como hasta el día de hoy, ¿no? Yo no tengo nada que ver. ¿Por qué hablamos de una palangana? Porque la palangana es el contingente del agua. Y si bien la palangana no aparece explícitamente, nosotros la podemos acá atraer a la verdad bíblica y al mensaje de hoy, implícitamente, porque está ahí. El chasquido de dedo y tráiganme la palangana con agua implica tres cosas al día de hoy. La primera es la evasión a las responsabilidades que yo tengo con las cosas de Dios. Todos, no hay cristiano en la tierra que no tenga una responsabilidad delante de Dios. Primero, la de aceptar la salvación y crecer en la gracia de Dios. Pero cada uno desde su lugar tiene su propia responsabilidad, su propio llamado. La palangana es evadir, es, no sé, me corro del lugar, me desentiendo. Amados, si hay algo que estamos viviendo en este mundo, es una crisis de valores increíble como nunca se vio. Hermanos, las culturas, los movimientos estos aislados, pero que empiezan a cobrar fuerza, bien sostenidos financieramente, con mucho dinero, que a veces vienen de afuera y seducen a los gobiernos de turno con mucho dinero para que aprueben leyes, para que sean funcionales a esos movimientos o esas ideologías, para que sean serviles y se postren por mucho dinero a poder preparar toda una industria y un aparataje para darle lugar a esos movimientos. Hacen que hoy la gente esté viviendo la crisis de valor más grande. Hoy nosotros no sabemos, estoy hablando en general, si es mejor tener una familia o no tenerla. No sabemos si es mejor unirse sexualmente a alguien de mi mismo sexo o no. No sabemos si es bueno o malo. El profeta Isaías dice: ay de aquellos días, cuando lo dulce le digan amargo y lo amargo dulce. ¡Ay! Porque va a haber una confusión mental, un relativismo moral.
No sabemos si el matrimonio igualitario, no sabemos si matar un ser que viene en camino, en un vientre, está bien o mal. Por eso tantos grupos que se disocian y dicen, no, está bien y está mal, y hacen leyes, reglas. Escuche, para que entremos en eso, porque estamos... no sabemos si dentro de 2 años nadie va a decir, la Biblia es un libro maldito y lo van a prohibir. La gente, estamos confundidos. Una crisis de valores como nunca se vio. Y yo, cuando veo toda esta realidad, este panorama, no podemos separar a la iglesia, porque la iglesia vive dentro de este mundo. Y así como muchos no salen a hacerse responsables de lo que están haciendo afuera, con todos estos movimientos, estas leyes, estas cosas que hay que dar la vuelta de alguna forma, o avasallan contra nuestras libertades. Así muchas veces pasa dentro de la iglesia. Y yo contaba hoy, veía que no vi jamás en mis 18, 19 años de convertido, hermano, 18, jamás un desentendimiento tal de las responsabilidades de los hijos de Dios. Gente que muy desfachatadamente se hace a un lado de la responsabilidad y del llamado y la vocación que Dios tiene con él. Cada uno desde nuestro lugar fuimos asignados con dones, con potencial, con carismas, con gracias, con una formación paralela que tiene que ver con la vida misma. Desde que naciste hasta el día de hoy, has pasado por procesos que te dan un carácter especial para poder funcionar de acuerdo a lo que Dios quiere en este tiempo. Y cuando vos estás ocupando un lugar, una responsabilidad delante de Dios, seguramente eso tiene que ver con tu propósito y tu llamado. No es el llamado en sí. Muchos vamos en la construcción de una vocación y un llamado. Yo no puedo pensar que porque estoy de ujier, un ejemplo, Dios me llamó a ser ujier solamente. En este momento Dios me llamó a ser ujier. En este momento Dios me llamó a tocar la flauta en la iglesia. En este momento Dios me llamó a limpiar los baños, a estar en la puerta, a tomar los fieles de los hermanos, pero no necesariamente es mi llamado completo. Vamos en un proceso formativo de construcción de un llamado. Y evadir una responsabilidad en Dios es renunciar a la construcción de ese llamado, o en su defecto, hablando en términos más propios, en el llamado en sí. Porque hoy, hermanos, mucha gente se retira, deserta de lugares funcionales, muchas veces hasta de exposición. No hablamos solamente del que barre la iglesia, el templo, o limpia el baño, o barre la vereda. Estamos hablando de mucha gente que ministra expuestamente en las cosas de Dios, de forma fría, desentendida, desfachatada, renuncia y te lo dejas. O sea, han disminuido y reducido el valor de las cosas de Dios. Han elegido palanganas en el escenario que tenían delante para que vos tengas duda de a quién vas a tomar a Cristo con todo lo que Él demanda y la responsabilidad que te asignó ante una palangana, y te preguntes o que elijo. Hermano, mire, si la crisis de valores que está afuera no está entrando adentro. En Juan 6:60, hermanos, el Evangelio nos cuenta, el evangelista, que Cristo estaba a punto de cerrar su obra aquí en la tierra. Estaba a horas de la cruz. Y muchos se habían juntado con él porque era un hombre de Dios incuestionable. Las multitudes, el mensaje abría mentes, revelaba la voluntad del Padre en los corazones, lo acercaba a Dios, a los mortales. Los vieron hacer milagros de todo tipo, espectáculos. Se cerraron los cines, los teatros, porque había un endemoniado en Gádara, donde la gente pasaba y lo miraban al tipo, porque se rompía las cadenas, comía cosas, y era un espectáculo en sí. Jesús le arruinó el espectáculo al diablo y se volvieron a abrir a otras cosas, porque le sacó los demonios y al endemoniado lo hizo un predicador. Resucitó a Lázaro.
Le dio de comer a 5.000 y sobraron 12 cestas. Imagínense todo lo que habían vivido. Ahora venía la hora de la demanda, venía la hora donde Cristo los necesitaba más que nunca, donde había que poner lo que hay que poner, donde no había que evadir responsabilidades, donde había que seguir abocado al llamado, a la vocación, al servicio. Y la palabra lo va a decir, Juan 6:60 en adelante, que al oír estas palabras, ellos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién las podrá oír? El original dice: son fáciles de entender, pero difíciles de hacer. El original dice eso, lo estudié por eso. O sea, los tipos entendían a la perfección. ¿Qué hay que hacer? Hay que agarrar la escoba. Sí, pero es difícil de hacer. ¿Por qué es difícil de hacer? Porque tenés que elegir entre Cristo y la palangana. Yo quiero que vengamos al texto, hermano, porque así estaba Pilato en una encrucijada para que esa pregunta sobrevenga su corazón. Es porque no realmente estaba vacilando entre con quién se iba a quedar. Y aquellos, dice que en Juan 6:60 empezaban a abandonar las filas, se iba uno, se iba otro. Los que quedaban miraban y decían: pero si con aquel nosotros hicimos la campaña, pero con aquel cantamos los coros, con aquel ministramos en el sonido. ¿Dónde está? Se iban de a uno, se iban yendo. Cuando Cristo estaba a punto de cerrar el pacto con el nuevo pacto y de entrar a la gloria y de bautizar e iniciar la iglesia, lo mejor estaba delante. Yo no sé qué sintió, hermanos, pero imagínense un ejército de gente, ver cómo de a uno empiezan a desertar. No sé si habrá pensado: fracasó mi obra, 3 años predicando, me faltan horas para pasar por la cruz y me estoy quedando sin discípulos. Creo que habrá sido una crisis interna que sintió Jesús. No lo dice la Biblia. Esto es una intuición mía, una apreciación personal. Imagino impotencia, no sé, por la expresión que tiene en lo posterior, porque cuando se van todos, dice que los mira a sus discípulos. Dice: ¿acaso también vosotros queréis iros? Como diciendo: ¿alguno de ustedes también está dudando? ¿Alguno de ustedes está a punto de evadir su responsabilidad? ¿Alguno de ustedes está a punto de abandonar con la gloria que se viene? Como diciendo: si alguno se quiere ir, ahí está la puerta. Pero dice que de ahí el más iletrado de los discípulos dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué vamos a elegir, la palangana para lavarnos las manos? No, vamos a elegir al que vive, al que reina, al que impera, al que gobierna, al que destroza las obras del diablo. Diga gloria a Dios. Hermanos, muchas personas evaden responsabilidades porque han llegado a un lugar de comodidad. Se acomodaron. Qué bueno, está acá, cómodo acá, me relajo acá. Y acá esto, y acá. Una responsabilidad te desacomoda. Una responsabilidad, 3 cosas. Primero, te desacomoda. Segundo, te hace soltar cosas que hasta que no las soltés no vas a poder ingresar en la responsabilidad. Y hay personas que no se quieren hacer responsables porque están con la palangana todavía. ¿Y si me agarro del Señor y tengo que largar la palangana? Tengo que dejar de mirar lo que miro, tengo que dejar de hablar en lo que hablo, tengo que dejar de juntarme con el que me junto, tengo que dejar de consumir tal o cual página de internet, tengo que dejar de pensar tal o cual cosa del hermanito ese o de la hermanita esa. Están en la pregunta, te están preguntando: ¿qué hago con Cristo? ¿Qué hago? Dígame alguno. No, hermano, hay momentos donde uno está
en una encrucijada y tiene que decidir, y no hay nadie más autorizado ni más idóneo para tomar esa decisión. Decisiones que demandan sí o sí, por supuesto, determinación, pero que implican también después una acción. Primero, una responsabilidad te saca de la comodidad. Segundo, te hace que tengas que soltar algo para tomar otro tanto. Y tercero, te hace crecer, te hace madurar. Aquellos que van en responsabilidades porque hasta acá llegamos. Cuando a veces uno, hermanos, piensa de esa forma, yo le desafiaría que piense para lo que viene después. Porque una responsabilidad te ayuda a construir una plataforma que, por supuesto, que la vas a disfrutar, porque crecer, hermanos, es mejor que decrecer. Madurar es mejor que permanecer en la niñez e inmaduro. Te acomodás. Y claro que una responsabilidad te desacomoda, pero te promueve el crecimiento. Una responsabilidad te hace tomar un lugar de autoridad. Y cuando uno no puede visibilizar eso, está amputando el destino de los que vienen detrás de él. Hermanos, cuando yo hablo de una iglesia como la que estamos planeando hace años y seguimos, y usted capaz que no la puede ver, por eso que a veces ni al cortar el pasto van, hermano. Yo ayer miraba el lote, estábamos con el anciano, estaba el anciano Oscar y igual te la mostré cortando el pasto. A mí me salieron callos hasta por, no imagine dónde, por el machete. Pero una hectárea, yo veía un templo, veía piletas, veía canchas. Yo digo, pobre hermano, qué lástima que no la ven. Porque cortar el pasto es una responsabilidad pequeña. Pero a veces de una responsabilidad pequeña, hermanos, nosotros estamos anulando lo que viene después de lo que esa responsabilidad te devuelve. Toda responsabilidad te devuelve una recompensa. Y por eso, hermanos, hoy estamos en un tiempo donde a Cristo lo estamos mirando y decidiendo qué vamos a hacer. Y lamentablemente no pasa afuera, porque afuera tiene que pasar. Cristo es rechazado, resistido, es avergonzado, es criticado, se vienen contra la iglesia, vasallan contra todo lo que tenga que ver con cristianismo. Y ya lo estamos viendo con todos los movimientos que hay, asexuales, degeneramiento, perversión de los niños desde el primer grado, cuando van con el SIS que le enseñan ¿cómo es? La educación sexual integral, que se manosee, que no sienta, que el sexo, toda esa basura. Y que paralelamente armaron un aparato legal para que si vos como papá te vas a quejar, no, tu hijo te puede denunciar. Y ellos le enseñan que te denuncie y le enseñan dónde te tiene que denunciar. Y hay que si a los 10 años tu hijo se quiere poner unos pechos y él es un varón y se quiere poner porque se autopercibe mujer, hay de que se lo prohíbe porque le dicen a dónde te tiene que denunciar. Eso está pasando afuera, hermanos. Y nosotros no podemos estar acá. Mientras que ellos eligen palangana, nosotros ir detrás de los que eligen palangana, sin elegir lo que tenemos que hacer en Dios. No permitiendo que nada nos haga evadir o eludir las responsabilidades que tenemos. Porque hasta el día que estemos en esta tierra vamos a ser luz y sal. Y tenemos que alumbrar en medio de la oscuridad y transformar en medio de lo que rodeamos. Pero nunca en mi vida he visto tanta gente que presenta renuncias. Que me voy, que me corro, que no puedo, que el trabajo, que mi vieja, que mi tío, que la plata que no me alcanza, que el auto, que la nafta, que salió el sol, que salió la sombra, que llovió, que me queda lejos, que me queda cerca. Hermano, es un tiempo dramático. Pilato estaba delante de una encrucijada y tenía que elegir entre una palangana o Cristo. ¿Usted por quién va a decidir? Yo le animo que elija por el Señor, que asuma los costos, que asuma la incomodidad, que asuma todo el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, todo lo que uno tiene que tener para poner las cosas sobre la mesa e ir adelante en victoria, a alcanzar, a tomar, a poseer, a ocupar el lugar que la iglesia se merece. Dios avanzará con gente que no se queda con palanganas. Dios avanzará con gente que se la juegue. Dios avanzará con gente que ocupe los lugares que otros que tenían que ocupar los dejaron abandonados ahí porque se fueron a traer una palangana. Y acá hay muchos, ¿eh? Acá hay muchos
que hoy ocupa, por eso lo profetizo, hay gente que ocupó lugares, que apareció en la plataforma, en la escena, cuando alguien que tenía que abogar por Cristo se escogió una palangana de renuncia, una palangana de abandono, una palangana de no sé qué me está pasando, estoy medio frío, una palangana de anciana, le doy el ministerio, me voy porque no sé qué. Amados, el Señor nos está llamando a reivindicar el nombre de Jesucristo en este tiempo. Segunda cosa, está aquí. Una palangana. Yo veo acá una palangana, la ausencia de celo santo, hermano. Y si hay algo que he notado, gente renunciando, gente yendo para atrás. Yo hablaba de lo. ¿Cómo puede ser que en una iglesia multitudinaria tengamos 10 ujieres, hermano? Y de los 10 vengan 3. No lo podés creer. Que tengamos, que haya un mundo entero que se está perdiendo, una iglesia multitudinaria, y haya, no sé, 300 líderes, cuando tenía que haber por lo menos 1500. Y los que están, no lo puede, el anciano no viene, el otro no viene, el otro se le rompió el celular, el otro viajó, el otro tiene coronavirus. Hermano, hay gente que tiene que dejar las palanganas y escoger a Cristo. El celo es fundamental, porque no hablamos del celo patológico, el celo que te hace crear algo, ver un fantasma donde no lo hay, perseguir a ultranza a tu cónyuge, a ver qué perfume tiene, a ver qué tiene en el bolsillo, antes cuando nosotros éramos más chicos, cuántos boletos tiene, a ver, le recibían los boletos, a ver cuánto tiene, a ver con quién viajó. Los celulares, los WhatsApp, a ver si borró mensajes, el Facebook. No estoy hablando de ese celo, el celo santo. El celo por las cosas de Dios. Hermano, muchos fracasos hoy, mucha esterilidad en los hogares felices, en los mentorados, en los ancianatos, en las redes, porque hay gente que no tiene celo santo. Apocalipsis 3:19, el Señor lo reprenda a la iglesia y le dice que vuelva a tener celo, que se arrepiente y empiece a tener celo. Pero de este celo está hablando, del celo de Dios. Cuando alguien no tiene celo, hermano, se vuelve una persona desaprensiva. Se vuelve una persona invisible. Deja el lugar a otro. No le importa quién ocupe su lugar, hermano. El otro domingo hablamos del evangelista en el infierno. El evangelista tenía que procurar la sanidad del Lázaro, que tenía un montón de llagas. ¿A quién le dejó el laburo? A los perros. ¿Se acuerdan? Que los perros le dan bien la llaga. ¿Por qué no le puso unas gasas? Lo curé, no, porque él delegó. ¿Por qué alguien delega tan fácilmente, hermano? ¿Sabes cuántas veces a mí me dijeron, che, ¿por qué no te agarrás el auto? Viernes, sábado, domingo, Mar del Plata. Todos son predicadores ungidos ahí. Y es verdad. Tenemos la gracia esa que somos una escuela de predicadores. Hasta Carlos me parece que predica. Que lo vi el otro día. Falta Chelo y estamos todos. ¿Por qué no agarras? Pon un predicador ahí, 2, 3, 4, y te vas de 3 días, 4, una semana. ¿Sabés por qué no lo hago? Porque tengo celo de las cosas de Dios. Y venimos de una iglesia donde teníamos celo de las cosas de Dios. ¿Sabe que el celo te hace estar prácticamente mimetizado, pegado a la actividad de Dios? Te hace estar introducido. El celo no te permite ser como esta iglesia, ¿no? La iglesia no eres ni frío ni caliente, eres tibio. A esa iglesia le habló el Señor. Porque eran tibios. No tenían celo de las cosas de Dios. Yo vengo de una iglesia donde, hermanos, desde que empezamos, no estoy hablando como apóstol, estoy hablando cuando empezás, que sos nuevo, inmaduro, niño, pero éramos celosos. Queríamos saber todo. ¿Quién predicó? ¿Quién no predicó? Y ay, que no podíamos, algo nos agarraba que no podíamos ir a la iglesia. Ay, nos pasaba algún problema. Uy, me tengo que ir, no puedo. Muchas veces yo tenía que estudiar, a veces me tenía que
materia en el seminario y iba Alejandra sola y cuando venía, ¿y qué pasó? ¿Quién predicó? ¿Y qué dijo? ¿Y qué cara puso aquel? Cuando cantó el corito el otro, ¿qué cara puso? Porque sabíamos quién no se quería, quién quería al otro, quién no. Como muchas veces hay interna en la iglesia, este no me gusta como predica, aquel sí. ¿Y qué hacía el otro que no lo quería? Todo. ¿Y quién vino? ¿Y quién no vino? ¿Y por qué no vino? ¿Sabes qué le pasó? ¿No fueron a ver? Y le pasaba lo mismo cuando pasaba con Alejandra, cuando iba yo. Hermano, porque eso es celo. Porque cuando no estábamos era por fuerza mayor, pero el no estar a nosotros no nos hacía independizarnos o desentendernos del trabajo que teníamos que hacer, de la función que teníamos que hacer. No existía, ¿no? ¿Quién va a predicar? No sé, que predique, qué sé yo, que predique, Mongocho. ¿Quién va a del hogar? No sé, el sublíder, no está. ¿Qué lo al vecino? Llamado al vecino que dé el hogar. Che, ¿quién dirige la red? No sé, el hermano Mongolito. ¿Quién trae el micro de Santos Vega? No, qué sé yo, no sé, alguien lo va a traer. Hermano, cuando no hay celo, hermano, entramos en improductividad, entramos en esterilidad, somos 3 gatos locos, tenemos que fingir una espiritualidad que no tenemos, se va la presencia de Dios, se va el gozo, hermano, hay sequedad espiritual, hermano, porque hemos abandonado el estar ahí en el fuego, en la presencia, el buscar, el encender, el automotivarnos, el salir a buscar frutos, alma, lo queremos manejar todo por control, por WhatsApp, andá vos, ponelo vos, sacalo aquel, yo no voy a estar, porque el perro pasó y se le pisó la cola en un camión. Ay, pero ¿qué tiene que ver el perro si el perro está enfermo? No vos. ¿Por qué no estás vos acá? Porque falta celo. Este es un tiempo, hermano, cuando tengamos palanganas delante y al Señor, escoger al Señor antes que las palanganas de la excusa, del desentenderse, de la ausencia de celo santo. Miren lo que me da el Señor, hermano. Yo no sé si usted está bendecido o está padeciendo hoy el mensaje, porque a la otra reunión le prediqué, pero prediqué el mismo mensaje por otra cosa. Por eso le digo, no sé si usted hubiera dicho, qué lindo que estuvo, le hubiera estado en la otra, está mejor que este. O los otros por ahí dicen, no, acá predicó mejor. Pero miren lo que me da el Señor, hermano, y esto no lo dije en la otra reunión. Cuando nació Abigail, hermano, yo conozco gente, hermano, que la dejó embarazada al marido, la miró y ya se ausentó de la iglesia, hermano. No, porque me duele, porque me van a llevar, porque el remí, porque faltan 9 meses, pero por ahí tengo, y si voy a tener, y por ahí que me agarra justo que estoy en la iglesia, en el culto. Yo he escuchado las excusas más idiotas que no puedo ver. ¿Y por qué le cuento esto? Porque, hermanos, cuando nació Abigail, era un culto de cena del Señor. Y Alejandro era un palito, no sé si se acuerdan. Tiene la panza así. Pero nunca faltó un culto. Y ministraba. No es que estaba sentada, vine porque no queda otro, porque soy la pastora. Esto estoy hablando del celo, hermano. Por eso el Señor reprende esta iglesia de tibios, de gente que no afecta a nadie, ni a Él se afecta. Porque Él sabía que Jesús era bueno, tenía que hacer lo bueno, pero dijo, ¿y qué hago? Díganme ustedes, a ver, palangana, ¿qué hago? Tráiganme la palangana. Me acuerdo que eran 7, Xavier se acuerda, 7 menos cuarto, empezaba el culto a las 7. 7 menos cuarto le agarró contracciones. Uy, no, voy a tener. Uy, no, pero ¿qué hago? No voy a tener, no. Un remis, no teníamos auto en ese momento. Llamamos, no, vamos, Xavier, fíjate, ve a hablar con alguno. No, vos quedate. Pero ¿cómo no? Vos quedate. ¿Y qué? Vos, y no digas nada. Que si los hermanos saben que me fija, para que se van todos para allá. Vos bajá, ministrá como si nada más. Y ¿sabe lo que? Yo estaba en una encrucijada. ¿Qué hago? Pero ¿sabe qué era eso? Celo de las cosas de Dios. Era preocupación legítima. Ahí no había que inventar nada. No, me agarró, estoy embarazada. No. Embarazada y todo estaba ahí. Con contracciones estaba ahí. Por tener a 15. Llegó al hospital y tuvo. Yo estaba ministrando, eran 7:15. No sé cómo me avisó Xavier. Tuvo mamá, una nena. Yo estaba en el aire. Era lo que queríamos, ¿no?
Pero ¿sabes que este ejemplo se lo voy a refregar al que sea? Y a veces, como soy educado y me vienen con planteamientos de estos, o más, a veces un poco más idiotas que esto, yo digo por dentro, el Señor me dice, no tiene celo de tus cosas, no tiene celo de mis cosas, no le importan mis cosas. Y yo me quedo en duda, entonces después miro los frutos. Cuando veo los frutos, sí, gracias Señor, tenés razón. Porque cuando no hay celo hay abandono, hay indiferencia, hay insensibilidad, hay qué sé yo, ponelo aquel, no sé, ni siquiera hay temor de Dios para elegir, oramos a ver quién ponemos, mano. Ni siquiera ese temor. Cualquiera que esté pasando por ahí, si vale, si va, con tal de no estar yo, que tengo que estar yo, que pasa cualquiera. Pero qué bueno es cuando el Señor nos habla que tenemos una palangana delante y lo tenemos a Él con un montón de responsabilidades y demandas que nos van a promover a nosotros y a nuestros hijos. Y hay alguien aquí que si en algún momento no visibilizó eso y cree que evadir responsabilidad y desentenderse de las cosas de Dios por ausencia de celo santo le va a ayudar cuando pasen los años y vea a su hijo que hoy es así, ser un mono así y no tiene ni siquiera un consejo para darle porque él se desentendió de sus responsabilidades. Cuando vea que su hijo es una carga en vez de ser un apoyo, una ayuda, porque él le dio un montón de cosas que no tenía que darle, sino a tratar de construir responsabilidad en él, se va a acordar del pobre Pilato. Que entre el Cristo y la palangana, dijo, che, tráigame la palangana. Yo me desentiendo de la sangre de este inocente. Lamentablemente nadie se puede desentender de una decisión que tiene que tomar. Este es el tiempo de volverse a Dios de corazón, de activarse en el celo de Dios de tal forma, hermano, que no querramos evadir responsabilidades, distanciarnos, ser insensibles y poner al que se le ocurra al Espíritu Santo, sino que somos nosotros los que tenemos que estar ahí en la presencia de Dios, donde Dios está obrando, donde Dios se está moviendo, donde Dios se está activando, porque Dios me puso como cabeza y no como cola. Dios me puso como responsable y no como niño espiritual. Denle un aplauso al Señor. Tremendo, hermano. Gócese en gloria a Dios. Che, y me voy con esto. ¿Qué es la palangana? Es cuando los ambientes te definen como persona. Definen cómo vas a hablar, cómo te vas a vestir, qué vas a decidir. ¿Qué es los ambientes? Los ambientes puede ser desde un gobierno malo, hasta tu suegra que vino a dormir anoche y no te dejó dormir, hasta un hijo que viene en camino, hasta un nieto que lo estás adorando. Te determina, te despersonaliza. Vos no tenés que ser así, ni ser, ni hacer lo que haces o lo que estás haciendo ahora. Pero todo influyó para que vos, en vez de un Cristo, elijas una palangana. Los estados de ánimos alterados, dependientes de la cantidad de dinero que tengo en el bolsillo. Los estados de ánimo y los compromisos que tengo con el Señor, las convicciones basadas en la relación que tengo con mis familiares. Escuche, yo hoy conté una historia terrible de lo que nos pasó a nosotros cuando tuvimos el accidente y me presenté acá y me presento también delante de ustedes y delante de los que nos están viendo como alguien autorizado para hablar de lo que es el dolor más terrible que uno sintió jamás. Para hablar de lo que es una consternación emocional, estar desmoronado en un nivel inimaginable. Para alguien que tiene las excusas más perfectas para permitir que el contexto, el ambiente influya en él y lo haga elegir una palangana antes que al Señor. Ese soy yo. Cuando tuvimos un accidente desgraciado y en ese accidente partió la presencia de Dios, quien fue mi esposa, mi primera esposa, Alejandra. No hay palabras para describir la desesperación, el desconcierto, el dolor que se siente. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó?
Me mato yo también. No existen las palabras. Por eso no me voy a gastar contándole eso. Pero lo que sí traigo este hecho en esta oportunidad que estoy ministrando es para decirles que teníamos con mi hijo, pero no se imagina las ganas que teníamos de renunciar. No se imagina las ganas que teníamos de sacarnos el saco y salir como podamos. Porque Agata podías caminar, hermano. Ver tu hija de 10 años así, que queda sin la mamá, es terrible. Y un pibe que te grita por teléfono, post minutos del accidente, papá, ¿qué pasó? Estamos acá adelante, con el auto, en el otro auto. Te estamos esperando, ¿qué pasó? ¿No venís? ¿Chocaron? ¿Pasó algo? Sí, chocamos. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Se lastimó alguien? Sí, no sabes lo que es. Murió tu mamá. Y escucharon del otro lado, no. Un grito que parece eterno. Por eso me es difícil entender, hermano, cuando alguien tiene como yo todo el campo de palangana, que dice, ¿qué va a hacer? Y mucha gente dice, no, cerrá, andate, pon otro pastor, tómate 2 años. Acá hubo un pastor, Daniel, que dijo, se paró acá delante de los líderes, dijo, un año como mínimo. Y muchos de los que están en la iglesia, teníamos todo un contexto, un ambiente de lamento, de lloro, de muerte, de tristeza. Después los bichos que cuando vieron Río Revuelto, ganancia de pescado, dijeron, bueno, esta es la mía, se hicieron su negocio aparte, trayendo discordia, calumnia y todo lo que trajeron. Pero imagínense si no tenía un ambiente para decir no por palanganas. Sin embargo, con todo lo que ameritaba, todo lo que dolía, todo lo que implicaba, todo lo que sabía que teníamos que vivir en esas instancias terribles y de dolor, antes que escoger palanganas de responsabilidad, palanganas de negligencia, palanganas de desaparezco, palanganas de que lo haga otro, palanganas que no sé, qué sé yo, palanganas que alguien va a ir, palanganas que Dios le ayude, palanganas que tenemos de todo tipo, hermano. Palangana que se ocupe aquel, palangana que bueno, Dios me conoce, palangana sabe que no puedo estar yo. Todas esas palanganas que tenemos, nosotros escogimos desechar las palanganas y escoger por el Cristo de la gloria. Por eso estamos acá, predicándole a los que hoy se tienen que decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir en la negligencia? ¿Van a seguir manejando redes por celular, por WhatsApp? ¿Van a seguir manejando, ganando almas, ancianatos por mensaje de texto o mentorado o liderazgos? ¿Van a seguir levantando gente sin fruto? ¿Van a seguir desapareciendo de las responsabilidades? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir escogiendo palanganas? ¿O van a escoger al Cristo maravilloso que no es de ambientes, que no te puede definir algo que está fuera tuyo? Que no te puede definir ni el gobierno, ni la política, o la dirigencia, o los malos gobiernos, estoy hablando. No te puede definir la cantidad de dinero que tenés en el cajero o en el bolsillo. No te puede definir ni siquiera el cansancio, no te puede definir ni tu familia, ni tus nietos. Pero yo lo adoro, que Señor, después veo el culto, que cuando me lo paso, no, acá, el celo te tiene acá. La palangana no te puede definir a vos. Vos no estás acá para que las palanganas decidan por vos y te hagan claudicar, te hagan abandonar, te hagan poner excusas. Vos estás acá para ser funcional al reino de Dios, para seguir trabajando en tu llamado, para dejarle algo a tus hijos, que cuando miren para atrás no tengas que ser vos el patriarca que ellos vengan detrás tuyo con prosperidad, con fruto, y que sean ellos quien te promuevan a vos, porque va a llegar un nivel que vos le vas a dar tanto a ellos que ellos después te lo van a devolver a vos. Pero hay que escoger a Cristo en vez de palangana, hay que escoger estar antes de desaparecer, hay que escoger ser responsable antes de eludir responsabilidades, hay que escoger por el llamado de Dios y no por cualquier otra excusa, hermano. Hay que abocarse. Porque nosotros, hermanos, tal
cual Pilato, confrontado en una encrucijada, donde pareciera, no lo dice el texto, pero pareciera que está esperando que alguien le tire una soga, una línea. ¿Para dónde voy? ¿Tan difícil te es escoger entre Cristo y la palangana? Parece que sí. Por eso que algunos hoy no están. Porque los definió que le cayó gente a la casa, al otro le definió que había mucho sol, al otro le definió que no tenía para la sube, al otro le definió que se tenía que ir a pescar a la laguna Lobo, a otro le definió que tenía que ir a la laguna a la Tigre, a otro le definió que tenía que ir al shopping, a otro le definió un helado que tenía que comer con él. No, todo, hermano, estamos hablando de palanganas. Porque las palanganas te determinan, entre comillas, un futuro amputado. Porque cuando vos avanzás sin una dirección de Dios y fuera del diseño, claro que avanzás, caminás, pero estás amputando tu destino y tu futuro. Y ahí están involucrados tus herederos, tus hijos, tus nietos. Y estoy hablando con una visión apostólica. Por eso no es negocio escoger palanganas, el mejor negocio que podemos tener en esta oportunidad. Aquí, a los que están en el vivo, es decidirse por Cristo, aquí, ahora, renunciar a todo aquello que desenfoca, que te saca, que te hace poner excusa, que te hace ir detrás de cosas que mañana más tarde te van a costar. Hermano, el único que puede hacerlo es el Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor y empezá a provocar cosas espirituales, porque todo lo que provoques en lo espiritual de parte de Dios va a volver recompensa, va a volver en bendición, va a volver en resultado, va a volver en favores del Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor, vamos. Quiero que nos pongamos de pie, adoremos unos momentos.